Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de julio y quienes nos estén escuchando por Spotify, Mixcloud u otra plataforma. Bienvenidos el día en el que nos estén escuchando. Hemos hablado en nuestra emisión pasada sobre la salud mental en familias en búsqueda de refugio. Hablamos de una primera parte, hicimos una contextualización, esto también en el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas y cómo nosotras y nosotros en el equipo del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera hemos observado pues cuáles han sido esas implicaciones psicológicas, cómo ha afectado desde la toma de decisión de la salida de sus lugares de origen y a veces el desplazamiento forzado que han tenido que hacer para venir hasta acá, cómo es que les ha afectado en su salud mental. El día de hoy vamos a continuar hablando de la salud mental en las familias que buscan refugio. Vamos a complementar lo que abordamos en el programa pasado y hoy tenemos a una de nuestras conductoras veteranas, ahora como invitada y co-conductora, y es Saraí García. Les vamos a recordar quién es Saraí ahorita después de este sello. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción Humana. Muchas gracias por seguir con nosotras. Ahora somos, mi nombre es Erika Claire y está con nosotros en esta emisión Saraí García. Les recuerdo un poco que Saraí fue de las integrantes fundadoras del programa de Interacción Humana. Hasta ella ya es toda una psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana. De hecho, cabe mencionar que ella fue de su generación, de la generación de todas las licenciaturas, galardonada como mérito escolar, académico. Mérito académico. Entonces ella, por todo lo destacada que fue. Ahora ella nos va a platicar qué es lo que hace en estos momentos como ya psicóloga egresada y vamos a complementar lo que nos platique con la experiencia que ha tenido en esta práctica de la psicología. Saraí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días y buenas tardes para las personas que los escuchan por la mañana y por la tarde y por la noche incluso. He tenido muchas experiencias, no solamente dentro de la escuela, porque dentro de la escuela pues tenía algunas experiencias en la práctica, ¿no? Cuando la maestra Claire nos sacaba a hacer entrevistas con migrantes, pues ahí es un tipo de experiencia, ¿no? El hecho de tratar con la gente, hacer un vínculo con ella, entender su contexto, es una cosa, ¿no? Pero ya estar todos los días con las personas, porque para esto pues yo trabajo en un albergue de mujeres migrantes, donde pues es mujeres migrantes, niños, que se aceptan hasta cierta edad, más o menos hasta los 11, 10 años, por ciertas razones, ¿no? No solamente como pues tienen como un protocolo más bien. Entonces, es muy diferente estar conviviendo con los migrantes a estar solamente yendo a entrevistas, ¿no? Porque en entrevistas solamente es como, ok, voy, tomo algunos datos particulares y hasta ahí, ¿no? Pero ya el hecho de estar conviviendo, de ver todos sus malestares, ¿no? Cómo están ellos, cómo se sienten, cómo viven el día a día
y también cómo tienen ciertas necesidades que no se pueden notar, como a simple vista en una entrevista, pues es distinto. Quiero aprovechar que está platicando esto. No es el objetivo entrevistar a Saraí, el trabajo que hace como psicóloga, sino que nos comparta este expertise que ha ido adquiriendo, pero sí me gustaría ahondar un poco sobre esto que nos menciona. ¿Cómo es que llega a dedicarse a eso? En estos momentos está trabajando con mujeres adultas migrantes que están buscando en su mayoría refugio en los Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ella trabaja en uno de los albergues más importantes, que más importante labor social han hecho aquí en la localidad, y pues bueno, esos criterios que utilizan pues tienen que ver mucho con el apoyo a las mujeres migrantes que son madres y incluso a veces abuelas o cuidadoras de algunos de los niños, uh-huh, hasta pues en su paso por la infancia, no cuando están ya entrando a la pubertad, adolescencia. Tal vez algunas personas de la pubertad se cuelan por ahí, pero pues son cosas que a veces no se pueden terminar solo con el número, ¿no? Pero bueno, después de este paréntesis, Saraí, ¿cómo es que llega Saraí a este contexto? O sea, ya dijo un poco, ¿no? Porque empezó con el laboratorio, hizo sí, algunas entrevistas, pero se encuentra con esta oferta de trabajo y llega ahí. ¿Cómo empezó la trayectoria de Saraí enfrentándose a esta situación social con implicaciones psicológicas? Bueno, yo creo que, ya en análisis particular, porque pues se supone que todos los psicólogos debemos de llevar terapia, uh-huh, entonces ya en un análisis particular me he dado cuenta que también es como esta como historia de mi familia, porque pues mi familia también ha sido migrante. O sea, yo soy nacida aquí en Tijuana, obviamente, pero si me voy más atrás a la historia familiar, pues me doy cuenta de que, por ejemplo, mis papás o mis abuelos incluso no son de aquí de Tijuana, ¿no? Su origen es de otra parte de México, de otro estado. Entonces creo que me he dado cuenta de eso y también me he sensibilizado un poco en ese sentido, ¿no? Como entender también la trayectoria que han pasado ellos, mis familiares, ¿no? Entonces como esa sensibilización y después como el hecho de estar en contacto ya directamente por parte del laboratorio y por la profe Erika, que pues nos ha llevado a las prácticas, fue como doble sensibilización, pero ya en este trabajo es como que ya de plano entrar directamente al territorio y conocer esas necesidades, ¿no? Y ver las historias particulares de cada persona es como reforzar también esa historia familiar propia, ¿no? Que se ha quedado en el olvido un poco, porque a veces tendemos a hacerla como ya algo normalizado, ¿no? Pero ya cuando vas escarbando tu historia y deshebrando un poco a poco, pues te vas dando cuenta de eso. Y pues sí, es como sensibilizarnos a otras realidades, porque a veces uno tiene como cierta idea de ciertas poblaciones, ¿no? Como que, solamente viven esto. Pero ya cuando tienes interacción con esas personas, esas poblaciones, te das cuenta que hay demasiadas necesidades que no están a simple vista, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Que no están a simple vista y que escarbándole te das cuenta que son por otras necesidades, ya hablando de políticas, ¿no? Como hablando de necesidades básicas, ya sea, por ejemplo, un lugar donde vivir, si tienen comida, si tienen seguridad. Entonces ya vas como entendiendo los contextos, vas entendiendo por qué migran, ¿no? Aparte de que es algo natural del ser humano, como el migrar, porque un ser humano siempre ha buscado como ese mejorar su estilo de vida, ¿no? Sí, y vamos a seguir platicando de esto después del corte. Y pues para seguir hablando sobre estas implicaciones del contexto, lo complejo que es el fenómeno de la migración, pero desde estos lentes de las psicólogas que somos nosotras. Sigan con nosotras. Ibero TJ se construye en comunidad. Búscanos en redes sociales como @IberoTJ Radio. Estamos en Facebook e Instagram. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana.
Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte del programa sobre salud mental en familias en búsqueda de refugio. Tenemos a Saraí García, invitada de lujo para este programa, que le tenemos mucho cariño porque es parte de la historia del programa, parte de la historia del laboratorio. Y bueno, primero nos platicó un poco de su historia misma y cómo se ubica ella en el trabajo y la comprensión de las personas, pero también, o sea, para comprender, resalta un punto muy importante, para comprender a las personas, para ayudarlas incluso en sus procesos psicológicos, en su salud mental de manera general, es relevante conocer el contexto, las condiciones que les llevaron a esa situación y a partir de ahí, pues ya empezar a considerar acciones de intervención, ¿no? Entonces, me gustaría recuperar lo que empezamos a hablar sobre en la sesión pasada, somos psicólogas, perdón, en el programa pasado, sobre pues el contexto, ¿no? Que el hecho de que ahora sea la característica principal de la demografía, las familias completas que estén aquí y que muchas de ellas estén atrapadas por meses, por años y ya en la mejor de las ocasiones, pues que se establezcan para vivir aquí en Tijuana. Sucedió todo un proceso de transición poblacional en el que, por ejemplo, ahorita tenemos muchas personas del sureste de México y de Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica. Ya introducíamos la vez pasada que pues hay una política asociada, una serie de políticas que estuvieron asociadas, algunos teóricos dicen esto, con las intervenciones de los Estados Unidos desde los años 80, que fueron de los principales impulsores de la migración indocumentada, cómo se formaron bandas en Los Ángeles y que fueron deportadas hacia sus lugares de origen, insertadas allá con pues muchas nuevas, digamos, habilidades criminales que aprendieron, muchas nuevas estrategias. Criminales. Sí, y que las fueron a llevar a sus lugares de donde venían, ¿no? O de donde a veces ni habían nacido, pero que tenían sus raíces. Entonces, bueno, esto es parte de la explicación, pero no solo esta, sino qué es lo que sucede después, cuál es la reacción de las instituciones gubernamentales, cómo se se vuelve más sofisticado, pues, estos grupos criminales, la manera de atacar pues el crimen organizado y el tráfico de drogas tanto en México durante el gobierno de Calderón desde el 2006, la guerra contra las drogas, la expansión de los grupos criminales, el fortalecimiento de unos grupos ante el debilitamiento de los otros y el cambio de estrategias de supervivencia de estos grupos, ¿no? Entonces, estas familias que ahora tenemos en estos momentos pues han sido afectadas por todos estos cambios, se endurecen las leyes migratorias, luego también vienen estos fenómenos como el de las Torres Gemelas, bueno, esto es antes de Calderón, pero sí. es una unión, ¿no? Entonces por eso los acuerdos, por eso las inversiones también de Estados Unidos para acá y pues bueno, hay muchos elementos ahí que convergen y vimos cómo las caravanas de migrantes cobraron un papel fundamental en la protección de sus vidas para el tránsito migratorio, como durante el COVID-19 la política de salud, el conocido Título 42 que se expiró el 11 de mayo de este año, pues cambia todo el escenario, ¿no? Entonces tenemos familias completas aquí atrapadas que no tienen la intención de quedarse aquí, que quieren irse a los Estados Unidos, a veces a costa de su seguridad y la seguridad de sus familias. Entonces, y ahí viene la parte que nosotros
pues toda la parte que nos interesa y la parte que analizamos y en la que podemos contribuir, ¿no? Y tiene que ver con los componentes desde la toma de decisiones, los componentes psicológicos, hasta la protección a tu familia, los procesos de crianza, las principales preocupaciones, el estrés postraumático, bla, 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 un chorro de cosas, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahora, más ya considerando este contexto. ¿Qué nos encontramos con estas familias que están atrapadas? Pensemos primero como en todas estas historias que han sido traumáticas, desde que han hecho la toma de decisión de venir hasta acá y ahora estar aquí en Tijuana. Sí, principalmente, bueno, cuando llegan aquí, principalmente su necesidad, su prioridad, necesaria es como el cruce, ¿no? De hecho, hubo un congreso, no fue congreso, fue lo de Vida en las Fronteras que hizo Ibero junto con Instituto Madre Asunta. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, el caso es que hicieron de los Scalabrini que hacen este encuentro de migración. Sí, y dentro de la plática se mencionaba acerca de los sueños, ¿no? Que muchas veces estos sueños de cruzar no es como que vengan presentes, sino que tienen ya una historia familiar donde se busca siempre una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es su principal deseo presente, ¿no? Pero ya cuando vas viendo, o sea, pues ese deseo lleva muchas características psicológicas detrás, ¿no? Como, por ejemplo, síntomas como la depresión, estrés postraumático, son personas que traen muchos duelos, porque no solamente es un duelo migrar, sino que también dejan muchas cosas atrás, ¿no? Ya sea su casa, su estilo de vida, sus amigos, sus familiares, y muchas veces migran también porque hay algún fallecimiento de algún familiar o algún amigo cercano, ¿no? Y pues viene un poco de la mano esto de la seguridad. Entonces como también viene estas paranoias de que si voy a salir, Tijuana es un lugar inseguro, no sé qué me va a pasar, me van a extorsionar, me van a decir cosas, o puede ser que salga a la calle y me pase algo malo, ¿no? Como que también vienen estos síntomas de paranoia, depresión, que muchas veces esta depresión viene ligada con otras cosas, ya cuando las empiezas a escuchar es como, no, pues es que estos dolores o estos problemas ya tienen una raíz más a fondo, ¿no? Que viene desde lo familiar, como decía la profe Erika, ¿no? Como las dinámicas familiares, cómo se va constituyendo la familia. Entonces, como que estas inseguridades, estos síntomas que tienen estas mujeres, en el caso de mujeres que pues yo atiendo, ¿no? Es el resultado de pues todo un contexto y una pirámide de necesidades, ¿no? Desde lo básico, desde respuestas del gobierno, porque también pues estos grupos a veces buscan una seguridad y el seguir coexistiendo con su mismo entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades? Vamos a hablar ahorita después del corte porque nos extendemos. Hablamos un chorro, Sara y yo. ahorita regresamos mejor y vamos a seguir hablando sobre esto. Ok. Ibero TJ Radio. Una emisora de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas. Desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Voces que buscan conversar contigo. Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación. Ibero TJ Radio es la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Gracias por escucharnos. Estamos, Saraí y yo, hablando sobre las implicaciones psicológicas y más específicamente la salud mental en las familias que buscan refugio. O sea, ese refugio que se busca porque justamente está en riesgo no solo esa parte esencial del ser humano que es la salud, el bienestar psicológico, sino también pues su integridad física. Se están en riesgo de muerte. Vienen huyendo principalmente de la violencia. Decía Saraí que no exclusivamente, que había otras cosas detonantes a los que pues algunos teóricos conocen como los factores de riesgo
que van a incidir sobre la presencia, porque uno dice, es que ¿cómo es posible? Yo también viví muy mal, yo también tuve problemas y no ando ahí como diciendo que tengo depresión o llorando todo el tiempo, ¿no? Cierto, esa situación, esa condición humana en la que no todos reaccionamos de la misma forma y de manera subjetiva, pero hay factores que nos han protegido también, factores sociales. Entonces, ya decíamos, y nosotras la encontramos en las poblaciones a las que hemos entrevistado, como por ejemplo por el desplazamiento forzado, estos desplazamientos que están ligados a veces con el asesinato de uno de los miembros de la familia, procesos de búsqueda, los grupos criminales quieren reclutar a veces a los miembros más jóvenes o aquellos que ya empiezan a pasar la adolescencia y se ve que ya son una fuerza laboral para el comercio, para la delincuencia en general, o a veces las mujeres protegiendo a sus hijas pues de ser presas de tráfico sexual. O convertirse en las parejas de estas personas criminales simplemente por el hecho de que las quieren tomar como un objeto de satisfacción personal. Entonces se vienen para acá con el afán de proteger a sus familias. Muchas de las historias tienen que ver con salimos en la noche, salimos en la madrugada, nos pusimos de acuerdo con tal vecino que se dedica a sacar gente, le pagamos cierta cantidad de dinero, dejamos todas nuestras cosas, o solo nos trajimos estos papeles, a veces ni los papeles da tiempo, o me quemaron la casa y me tuve que salir en medio de la noche y huí, logré llegar hasta acá. Entonces, esta violencia que no se termina en la salida, no se termina abandonando el lugar, sino que se van encontrando con oficiales de migración en cada una de las fronteras que atraviesan, corruptos, muchos, yo ni se diga. Tortura, es que sí. y muchas de estas cosas, ¿no?, que suceden. Sí. De hecho, había una chica que hay en el albergue que nos contó acerca de que incluso dentro de esta trayectoria que hacen al migrar, estos mismos policías o autoridades que ejercen la violencia les cobran por países. O sea, les preguntan de dónde vienes, ¿no? Y ya dependiendo de dónde le diga, es la forma en la que le van a cobrar a las personas, ¿no? Por ejemplo, si es de Venezuela, pues le cobran menos que el que viene de Honduras o de El Salvador, ¿no? Entonces, eso es lo que me sorprende de cómo se organizan para eso. O sea, cómo estas organizaciones están tan bien organizadas y tan bien conectadas como para ir haciendo estas estafas durante el camino, ¿no? Y aprovechándose de las necesidades y de las vulnerabilidades de las personas. Entonces, no, sí diga. No, eso es muy duro, pero aquí estamos hablando de toda esta condición social de la que huyen, pero ¿cómo hacer, o sea, cómo identificar cuáles son aquellos, o qué ha identificado que son aquellos factores que promueven que las personas tengan más trauma en comparación con otras? ¿Cuáles son esas cosas prevalecientes que se ha encontrado en su práctica con las mujeres migrantes que pues hacen que vivan más fuerte el dolor, a lo mejor de manera menos saludable, como que incluso no hayan generado resiliencia? Herramientas de resiliencia. Principalmente son las personas que han tenido mucha violencia a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mujeres que han tenido una familia disfuncional, ¿no? También es algo que se pone en duda también que es una familia funcional, ¿no? Pero a una familia disfuncional, por ejemplo, papá violenta a mamá, hay muchos hermanos, hay muchas competencias dentro de la familia, ¿no? Como por esta necesidad de amor. Mucha carencia económica en el sentido de no tenemos para comer el día de hoy, o tengo que trabajar porque pues necesitamos dinero para salir adelante. También otro de los factores es la escolaridad, ¿no? Si tienen escolaridad, muchas hay veces que solamente tienen hasta primero de primaria, hay otras que hasta secundaria máximo, ¿no? Es muy, muy raro también que las personas tengan una escolaridad máxima de preparatoria o de secundaria, ¿no? Es eso.
también sí hubo, por ejemplo, violencia hubo más bien abuso sexual o alguna violación también. Entonces, esas personas que se rigen dentro de este contexto son más vulnerables, en ese sentido, porque el hecho de la forma en la que van tomando sus decisiones e incluso como ven la vida es más de una forma más drástica, más fuerte, más dolorosa, ¿no? Y debido a que no tienen muchas herramientas de resiliencia, puede que sí, ¿no? En el sentido de que pueden salir de ese contexto, de que tomaron una decisión, pero ya dentro del trayecto a veces son las que son más vulneradas, ¿no? Porque a veces no hay esta diferenciación entre qué es violencia y qué no es violencia, porque lo viven en casa, ¿no? Y se llega a normalizar esa violencia. Entonces como que a veces sienten que eso es lo que merecen o lo que está normal, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estaba hablando justamente de esto. Una señora me compartió que pues no se sentía muy bien, ¿no? Como que ella cuando llegó aquí, pues sí se siente muy bien sin el esposo y todo, ¿no? Pero ya pensando, o sea, como que siente que no merece hacer como este cruce, ¿no? Como que siente que ya no va a tener una oportunidad allá porque no se siente activa. Pero ya contándome su historia, pues no tiene un montón de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Su papá era alcohólico, golpeaba a su mamá, tenía muchos hermanos, ¿no? Le costaba mucho como llegar a las expectativas del papá y luego ella, por ejemplo, tuvo un embarazo a muy temprana edad. Entonces fue como esta visión de que hizo mal en la familia. Entonces como que como mucha culpa. Mucha culpa, se responsabilizó de todo eso y como que también la familia en cierto punto la responsabilizaba de cosas que sucedían dentro de la familia, ¿no? Como es que tú, como que a veces las personas tendemos a eso, ¿no? Cuando no sabemos procesar bien lo que nos pasa o no entendemos las acciones que tomamos, a veces tendemos a culpar como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, como que esta persona desde muy pequeña fue responsabilizada y luego le toca a una persona, tiene una relación con una persona que pues también la violenta verbalmente, pues es como responsabilizarla nuevamente, es manipuladora, ¿no? Es como además como una reproducción de aquello que siente que se merece, ¿no? De lo que, como decías, lo que es normal. Entonces, pues una pareja, pues mis papás se golpeaban, mis vecinos se golpean, pues así son, hay que aguantar, ¿no? Lo importante, tienes que sacrificar ciertas cosas. No, y justamente hay estos dichos de la abuelita, ¿no? Que si no aguantas, no eres buena mujer, ¿no? O buena pareja, ¿no? Entonces es como que... muchos patrones culturales arraigados. Exacto. Entonces, por ejemplo, me decía, ¿no? Vamos a poner, el esposo es muy manipulador y como que para hacer algún pago o algo siempre le tenía que decir para qué iba a usar el dinero, dónde iba, si le permitía salir, ¿no? Es como darle esta autoridad, ¿no? Entonces cuando hay esta libertad, se podría decir, donde ya no hay como esa presión de una figura violenta, ¿no? Que te está todo el tiempo violentando y estás en un modo donde no hay esos ruidos o ese mar intenso, pues como que de repente te quedas y bueno, ¿y cuál es mi sentido de vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque no hay ese cuestionamiento. Porque no se le ha permitido a esa persona cuestionarse desde un inicio. Todo el tiempo ha sido vivir en una violencia constantemente, ¿no? Es como tú eres la culpable, tú eres esto. Entonces, ¿cuándo se ha permitido a esa persona pensar en ella, en sus necesidades, ¿no? Y sobre todo que empezó a ser mamá desde muy pequeña, ¿no? Pensando en este caso y además observando la demografía de las mujeres que migran. Ahorita lo que estamos observando es familias jóvenes, de un rango entre 17 y 40 años más o menos de lo que nosotros hemos observado en los albergues y vemos que ya tienen, o sea que el primer niño que tuvieron fue a los 17, 18, 19 años. Claro, a lo mejor ha ido cambiando en comparación con algunos de nosotros, que tal vez nuestras abuelas nos tuvieron a los 14. O sea, van cambiando, pero uno se imagina esos mundos de los que vienen y además los escucha y los retrata a partir de lo que nos cuentan las familias, y son condiciones de alta adversidad
un contexto que es el único contexto que conocen, de repente se les abre una ventana de luz en este mundo de oscuridad, que es ese sueño de salir de las condiciones en las que se encuentran. A lo mejor alguien les contó, yo ya estoy acá, ya estoy trabajando, ya me siento libre, ya me siento feliz, y esa es una de las condiciones, ¿no? Hay otras que más bien es porque pues no tienes de otra, ¿no? No, sí. Pero vamos a comentarlo ahorita después de este corte. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Gracias por seguir con nosotras en Interacción Humana. Recuerden que transmitimos en vivo todos los miércoles, regularmente de 5 a 6 de la tarde. Y también nos pueden escuchar por Spotify, Mixcloud, iVoox. Y pueden buscarnos ahí los programas pasados. Estamos hablando de pues de esto en lo que hemos tenido mucha experiencia y la seguimos formando porque van cambiando las condiciones de las familias. Pero Saraí nos estaba compartiendo con algunos de los casos, obviamente con características generales, manteniendo el anonimato de las personas y hasta del origen. ¿Cómo se ve en la realidad cuando una ya está hablando de los procesos psicológicos de las personas que vienen huyendo de sus lugares de origen? Y veíamos esto que en la literatura se analiza desde los estudios feministas y se va desplazando hacia otras áreas de estudios sociales que tiene que ver con la interseccionalidad. No solamente es el hecho de que eres migrante y ya eso te hace vulnerable, sino migrantes mujeres son la población con la que se familiariza más Saraí. Migrantes mujeres que además son migrantes no escolarizadas, indígenas, muchas de ellas, y con varias dimensiones de la realidad que las atraviesan y hacen que vivan con mayor dificultad procesos que algunos teóricos le dicen como procesos de integración. O sea, cómo hacerle para que ya te saliste de tu lugar de origen, ahora vienes a otro país, pero además quieres irte a un tercer país en el que no se habla tu idioma, no se maneja tu misma moneda, no vas a trabajar de lo mismo. Es más, antes a lo mejor no trabajabas y tenías medios de autosubsistencia y ahora tienes que meterte al mercado laboral. Lo vas a hacer sola, además, porque ya abandonaste tu pareja violentadora. Entonces, hay un montón de elementos que convergen, ¿no, Saraí? Sí, así es, y lo que estábamos comentando justamente ahorita con Erika y yo, es acerca de pues este proceso de adaptación que ellas pasan, ¿no? Por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, de este ejemplo que les estaba poniendo acerca del caso, pues esta persona tal vez puede ser que sea difícil adaptarse, ¿no? Como el conseguir un empleo por sí misma, el hecho de generar una red de apoyo rápidamente, porque pues es como si todo el tiempo me dijeron que lo que hacía estaba mal o lo que era no estaba bien hecho, es como que pues va a ser difícil que ella pueda lograr cosas individualmente, ¿no? Y especialmente si no tiene una red de apoyo, ¿no? Entonces le está diciendo a Erika ahorita que hay personas, por ejemplo, que regresan, mujeres que llegan ahí al albergue, de que no, es que ya me voy a regresar a mi país y porque creo que allá fue muy difícil, ¿no? Y la mayoría cuenta de que, por ejemplo, las rentas son muy altas, es muy difícil conseguir trabajo, a veces no les alcanza para la comida, ¿no? O historias que no necesariamente son de personas que llegan ahí, pero que uno se entera por el chismecito, de que a veces no tienen como para comprar la canasta básica, ¿no? Entonces, como todos esos puntos son un reflejo también de todos estos procesos que ellas van haciendo a lo largo desde su casa, el recorrido y cuando cruzan, ¿no? Es como este reflejo de, pues, cómo ellas se han formado a lo largo de su vida, no en un sentido
de formación militar ni nada de eso, pero sí en un sentido de formación de la vida, ¿no? Ujú. Cómo sobrellevan su vida, cómo tienen sus experiencias y todo. Y todas las herramientas con las que cuentan, ¿no? Porque estábamos platicando y ahorita tal vez podemos a hablar un poco más de eso, de cómo en este proceso migratorio afecta también el hecho de la manera en la que fantaseas con un mundo mejor, ¿no? Entonces hay mucho, o sea, se ha estudiado muchísimo este asunto del sueño americano, cómo sigue existiendo en nuestro imaginario. Un imaginario que ha sido popularizado por los medios de comunicación, en el que pues nos presentan vidas, quienes hemos tenido la oportunidad de cruzar a California, vemos, y así como de lejitos, ¿no? Pasamos por Bel Air, vamos hacia Silicon Valley, o sea, vemos como todas estas zonas y esa es la vida que nos ponen en las películas, ¿no? Pero ya te vas un poquito más al centro y ves a las personas que viven en la calle, un montón de centros comunitarios, así como el desayunador del Padre Chava de aquí, ves un montón de personas en situación de calle que están requiriendo alimentación, luego platicas con algunos de ellos y ya muchos consumidores de drogas, algunos otros apenas están buscando establecerse, entraron de manera indocumentada o algunos otros lograron obtener el asilo, pero tienen muchas dificultades encontrando una vivienda estable. Cuando platicas con algunas de esas personas, sí están buscando trabajo y están recibiendo trabajos muy mal pagados en comparación con la media de los salarios, que les alcanza para tener un techo, pero esos techos, por ejemplo, en San Francisco, en las ventanillas de salud nos encontrábamos con un caso en el que nos decían que pagaba $1,000 una persona por vivir en un closet, ¿no? Y en esa misma casa vivían como 10 personas más. Entonces, y era un departamento. Y entonces todas esas condiciones en las que eso no se ve, de eso no se habla. Y cuál es estoy renunciando a algo horrible, estoy huyendo de algo terrible, pero me voy a incorporar, primero me voy manteniendo, casi que mi salud mental se va manteniendo por la esperanza y a veces por la fantasía, y llego y el choque con la realidad es muy fuerte. También tenemos esos casos de deportadas, ¿le ha pasado? Sí. ¿Cómo es esas situaciones? De hecho, fue recientemente, hubo un caso de una señora que la deportaron, y ahorita que mencionó el consumo de drogas, esta señora me platicó porque pues yo entrevisto a las mujeres, ¿no? Como antes de que entren al albergue, pues las tengo que entrevistar para ver cuáles son sus necesidades, y también súper importante saber si tienen algún tipo de trastorno, ¿no? Porque luego diagnosticado con anterioridad, porque luego a veces no sabemos si la persona necesita ciertos medicamentos o ciertas atenciones particulares que a lo mejor el albergue no le puede ofrecer. Entonces estaba platicando con ella y me contaba acerca de que tenía ya 30 años allá en Estados Unidos. No tenía hijos, pero no tenía relación con los hijos, esta red de apoyo, ¿no? Y que a partir de los 14 años ella empezó a consumir drogas porque había sido abusada sexualmente por el papá de su primer hijo. Entonces la deportaron porque la razón fue porque la encontraron con drogas, entonces la deportaron, ¿no? Y no tiene un regreso, y ella me decía que quería regresar por sus hijos, pero ya excavando un poco más en su historia de vida, pues te das cuenta que no tiene mucha relación con los hijos, ¿no? Entonces es como ese sueño está ahí, pero no está como pues sujetado de algo más fuerte, ¿no? Como que sí menciona por los hijos, pero luego te das cuenta que no tiene mucha relación con los hijos, no convive con ellos, no sabe las edades de los hijos, ¿no? También por este resultado de las drogas también no está. De hecho se me hizo súper interesante eso, ¿no? Porque hablaba con ella y ella sabía que no estaba orientada en tiempo. O sea, sabía que habían pasado cosas fuertes en su vida, pero ella me dijo así como, no, es que yo sé que no sé. Yo lo siento como si pasara
o sea, si hubiera pasado ayer, pero sé que ya tiene tiempo, pero no sé cuánto tiempo tiene. Entonces eso se me hizo bien interesante, como el hecho de una forma de menorar el dolor, ¿no? Con las drogas. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la situación de la deportación. La situación, ¿no?, de la deportación. El choque que tuvieron con la realidad. Sí, fue un choque con la realidad totalmente, ¿no? Es como esta idea de que vas a tener una mejor vida ya estando allá. No, incluso he escuchado más bien como algunos de los sueños, ¿no? Que muchas son como, pues es que yo voy a ir y voy a regresar, ¿no? Como que a veces no dimensionan lo que es un asilo político, como que no dimensionan cuáles son los puntos que son para el asilo político, ¿no? Y piensan que es como entrada y salida. Entonces como que me dicen, no, es que yo voy a ir y voy a regresar y voy a hacer mi casita, ¿no? Como para hacerla mejor, para que esté mejor construida, voy a comprar unas vaquitas y cosas así, ¿no? Y hay otras personas que me dicen como, o me comparten que pues, como que les mencionaron por ahí que iba a haber un cruce y que se animaron a cruzar también para ver cuál era el estilo de vida o qué puede ser. Y otras personas como con este deseo de, sí, una mejor calidad de vida, porque sé que allá voy a tener un carro, voy a tener una casa, voy a tener dinero. Principalmente siempre el motivo es el dinero. Como voy a tener mejor como economía y voy a poder comprarle cosas a mis hijos. Uh-huh. Lo que no les pude dar aquí, se los puedo dar allá, ¿no? Uh-huh. Y pues te das cuenta también de a veces esta incomprensión que hay por lo material y por la parte, ya entra ya como lo espiritual y la parte psicológica, ¿no? Como que se les pone a veces cierta prioridad como a lo material más que a lo propio, ¿no? Tal vez un estilo de vida que ha sido promovido y popularizado. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de esto. Ahorita creo que ya estamos en el último segmento. Gracias por seguir con nosotras. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Gracias por seguir en este programa con nosotras. Estamos como si estuviéramos en el café. Creo que vamos a cambiarle a este programa Interacción Humana con café. Pero está muy interesante todas estas situaciones que se conversan, porque nos encontramos por una parte con familias que están huyendo de condiciones estructurales que no solamente son de violencia. Hay algunos que sí cubren los requisitos, digamos, porque vivieron de manera directa violencia, persecución, tal vez por el asesinato de alguno de sus integrantes, ya decía algunos de los factores, ¿no? Entonces tienen pues lo que le llamamos un caso que presentar para solicitud de asilo. Hay otros que simplemente suena muy relajado, pero hay algunas familias que más bien han vivido pues situaciones sociales alrededor, ¿no? Que sí, sus barrios han sido afectados por la violencia, sus familias tal vez consumidoras de drogas desde que eran infantes, pues han llevado a una socialización descuidada, consumen mucha televisión, consumen pues mala alimentación y hay una copia ahí de patrones de consumo, ¿no? No significa que, porque a veces la gente suele juzgar y meterse en la vida de los otros de una manera exorbitante, como decir, uh-huh, ay, pero si esos ni necesitan asilo, ¿no? Uh-huh. Ellos nada más por ambiciosos. Yo digo, ¿por qué me van a negar la posibilidad de aspirar a otro estilo de vida que yo quiera? Si a mí me dicen, uh-huh, que yo no puedo salir, si me hubieran dicho que yo no puedo salir de mi ciudad para irme a estudiar a otra ciudad, cuando yo me fui de mi ciudad, pues me hubiera sentido aprisionada, atrapada. Entonces, ay, sí, pero estás en tu mismo país, ¿no? Y pues tienes el derecho. Pero si yo también quisiera irme a otro lugar, a otro país, porque siento que aquí ya no me desarrollo, ya no hay más oportunidades, ya las he experimentado, pues me voy a ir. Uh-huh. Pero tengo más libertades para hacerlo. Sí. Y ese es el asunto que ahí se observa, ¿no? El estigma que se tiene desde fuera, el juicio
que se hace hacia las personas que no merecen estar allá, y vemos que las condiciones en realidad pues no son tampoco las más adecuadas. Uh-huh. De hecho, yo creo que está relacionado con el patriotismo un poco, con los símbolos, que de hecho es un buen tema que debería de hablar aquí, profe. Uh-huh. Pero sí, es como, de hecho es un derecho migrar, o sea, siempre se ha hecho toda la vida, toda la vida del ser humano se ha hecho esta cuestión de migrar, y siempre ha sido por una mejor calidad de vida, y no tiene nada malo el hecho de migrar, ¿no? Pero la cuestión interesante es ver por qué están migrando, ¿no? Y cuáles son los deseos de la migración, ¿no? Desde dónde parte este deseo o incluso esta fantasía también de la mejor calidad de vida. Y lo que le estaba comentando a la profe, voy a meter un poquito, hace ratito me estaba comentando acerca del estilo de crianza en los niños, por ejemplo, que se basa a partir de ya un estilo de crianza no cooperativo, no de compartir con el otro, sino como muy individualista, y esto forma también niños muy narcisistas, ¿no? Y le estaba comentando esto porque justamente cuando mencionó acerca de la promoción de los estilos de crianza, me quedé pensando y dije, pues sí, o sea, si mi estilo de vida es una vida donde todo lo que hago y lo que tengo es para mí, solamente para mí, y sin ver como aquellas faltas que tienen los demás, como en este sentido de no sensibilizarme con lo que el otro tiene, no ser empático con lo que está pasando, entonces obviamente va a transformarse a un estilo más de crianza más individualista. Y bueno, esto al chocar con la realidad, pues nos da muchos otros problemas psicológicos. Uh-huh. Entonces, para concluir, porque ya tenemos como 2 minutos, yo creo, voy a decir que es muy complejo analizar la salud mental de los migrantes que buscan refugio y los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos. Porque toda esta comprensión de por qué, cómo, tiene que ver con todo el proceso que en la literatura se le conoce como proceso de premigración. O sea, todo lo que sucedió antes de que migraran. Uh-huh. Y estas condiciones estructurales de las que nos hablaba Saraí, ¿no? Relacionadas con muchos otros factores sociales. También nos encontramos con que la violencia es sistemática y continua, y no termina con el hecho que se vayan de su lugar de origen. Vienen arrastrando y tal vez a veces hasta permitiendo que se siga ejerciendo violencia en contra de ellos por el desconocimiento de sus derechos humanos, por la estigmatización que se hace a la población de la que vienen. Entonces vienen arrastrando con todo esto y no termina incluso ni cuando llegan a los Estados Unidos. Todo esto de tener estrategias de afrontar los problemas psicológicos que se me generan como persona migrante que ya viene arrastrando con todos estos problemas, están dentro de recursos limitados. Porque juega mucho el papel también las redes de apoyo que decía Saraí, uh-huh, con las que cuentan las personas, la familia, el acompañamiento, incluso la pertenencia religiosa o espiritual que han ayudado a mantenerles la salud. También es importante destacar en este acompañamiento la figura que cumplen albergues como el Instituto Madre Asunta e incluso funciones como la que desempeña Saraí ahí dentro de este acompañamiento psicológico en el que las personas nunca habían hablado con nadie sobre eso. Ese es otro factor, de hecho, muy importante, que a veces dentro de la misma consulta te das cuenta que esa persona nunca ha tenido a alguien que la escuche, ¿no? Y cuando se le da la oportunidad te das cuenta de que no, pues ahora entiendo todo, ¿no? Porque los síntomas de depresión, los síntomas de estrés o incluso el estrés postraumático, ¿no? También de si nunca he tenido a nadie que me ayude a procesar esto que estoy viviendo, pues para mí va a ser muy difícil procesarlo solo, ¿no? De hecho, somos seres sociales y por eso es necesario tener redes de apoyo, ¿no? Porque siempre necesitamos un apapacho, alguna contención de alguien, alguna escucha, alguien que me diga unas palabras, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de eso, ¿no? Solamente que... ¿Algún mensaje final, Saraí, que quisieras compartir a las personas migrantes, a lo mejor que nos están escuchando y que no han tenido la oportunidad de hablar con alguna psicóloga, algún psicólogo? ¿Qué les dirías? Yo les diría que se acerquen sin miedo, sin miedo, porque a veces está esta idea
de que el psicólogo es para locos, y por esa idea que se ha planteado mucho en la sociedad, es como que tienen miedo a acercarse, a hablar de sus problemas, a hablar de cómo se sienten, a hablar de cómo les pasó el día de hoy, o sea, cómo fue su historia, ¿no? ¿Qué pasó con ellos, ¿no? Incluso también lo entiendo porque a veces surgen desconfianzas, ¿no? De es que no sé si lo que le voy a contar a esta persona después no ande con otra persona, ¿no? Que se sepa. No, obviamente el psicólogo tiene un código por el cual se tiene que regir y tiene que llevar al pie de la letra ese código, ¿no? Entonces, obviamente hay una confidencialidad que el psicólogo tiene cuando uno le comparte sus historias de vida, obviamente protegiendo la identidad de la persona, ¿no? Yo les pude haber compartido algunas cosas, pero siempre protegiendo esta identidad de las personas por su seguridad y porque es algo privado, ¿no? Y es algo que es de esa persona. Entonces, no somos dueños de las historias de otros, entonces, principalmente por eso. Y a lo mejor quienes digan, pero no tengo dinero para atenderme con un psicólogo. Estos centros de apoyo humanitario pueden proveerles a lo mejor otros recursos como trabajadoras sociales, incluso hablar con el pastor, un sacerdote, a veces ayuda a a dejar de cargar solo con ese mal que uno tiene. Hay mucho trabajo por hacer en las comunidades que están huyendo de sus lugares de origen. Vamos a seguir nosotros trabajando con esto, pero no todo depende de las que ya lo estamos haciendo, sino a lo mejor del involucramiento de la comunidad en general. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos en el próximo segmento, que creo que va a ser el último antes de las vacaciones. Hasta el próximo. Bye, gracias. Gracias, Araí. La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta además de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.